Hola, espero que se encuentren muy bien y que tengan una excelente semana. En la lectura de prensa de hoy hablaremos sobre la condonación del CAE y la cuenta pública de Boric. En medio de comunicación, La Tercera en su sitio web titula de la siguiente manera: ¿Cómo la condonación del CAE se transformó en el invitado de piedra de la tercera cuenta pública de Boric? La moneda explicitó su despedida a la promesa inicial de condonar universalmente las deudas por estudiar. En su reemplazo, van por una reorganización de la deuda educativa y una solución al problema del crédito con aval del Estado, el CAE, independiente de la aprobación del pacto fiscal. La reactivación de este debate revivió los fantasmas que dividen a las dos almas de la alianza del gobierno. Transformó al ministro Mario Marcel en un dique para la condonación y tiene a los asesores del Mineduc y de la DIPRES bajo presión avanzando en el proyecto de ley que se ingresará en los próximos meses. Hay una foto de una manifestación respecto al CAE. Con traje y corbata roja llegó hace poco más de una semana el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, del PC, hasta el Centro Educacional Bicentenario de Excelencia de Huechuraba para realizar su cuenta pública participativa 2024. En un gimnasio repleto, Cataldo pasó lista de lo que fue su gestión durante el año pasado, 2023. Al final de su presentación, que duró casi 2 horas, Cataldo reveló la primera pista que da cuenta del obligado proceso de reajuste de expectativas que debió hacer el gobierno con su promesa de la condonación universal de las deudas estudiantiles. Ahí, con una presentación de PowerPoint, afirmó que busca que se hagan cargo de la educación superior para avanzar en un nuevo sistema de financiamiento público. Buscar también un plan de reorganización y una solución justa a las deudas educacionales. Hay una foto también de ese evento, de esa cuenta pública, con el ministro Cataldo. Por primera vez, un representante del gobierno ocupaba dos conceptos nuevos: la palabra reorganización y también solución. Sus palabras pasaron inadvertidas, pero tenían una sola explicación. El gobierno había definido abandonar la condonación, al menos como la pensaron antes de llegar al gobierno. Con esta postura, la moneda se divorciaba de una de las estrellas de su campaña y la promesa más emblemática del proyecto político del Frente Amplio: la condonación universal, cuya deuda total asciende a 11.900 millones de dólares. Ese divorcio ha sido un largo y doloroso proceso que también ha tocado a Boric. En 2021, cuando era candidato, afirmaba que tenía la convicción de condonar las deudas educativas. En 2022, hace ya 2 años, como mandatario, en su primera cuenta pública insistió en el punto que se avanzará en la condonación progresiva del CAE, generando incentivos para continuar su pago. Fue en 2023 cuando llegaron las primeras señales de distanciamiento, donde indicó que la primera prioridad es la reactivación educativa, pero no perdía la vista de lo que habían planteado en el programa, tanto respecto al CAE como a la deuda histórica de los profesores, que es otro tema también muy importante. Si bien actualmente hay quienes en el oficialismo intentan acomodar los hechos y desentenderse de la promesa realizada, las pruebas abundan. Se propone la condonación universal de las deudas educativas a través de un esquema de pagos a largo plazo por parte del Estado, donde se pondría fin al CAE, se crearía un nuevo sistema único de créditos que sería transitorio hasta alcanzar la gratuidad universal. Esto es parte del programa de gobierno con el que se presentó el actual presidente. Por eso, lo que hizo Cataldo no fue al azar, menos aún cuando a días de la cuenta pública las gestiones internas del Frente Amplio y del Partido Comunista para conseguir anuncios concretos respecto del CAE aumentaban cada vez más. 3 días antes de la exposición de Cataldo, en La Tercera, la presidenta de la Fundación Nodo 21 y secretaria de Contenidos del Frente Amplio, Camila Miranda, habría puesto presión sobre el tema. Indicaba que esta era la última oportunidad para dar señales sobre alguna política en materia de educación que tocara el crédito con aval del Estado. Buscaban compromisos a fin de materializar los planteamientos originales del programa. A Miranda se sumó
Justo el día anterior a la cuenta pública de Cataldo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el secretario de Estado, al final de una entrevista en Radio Duna, fue consultado por las novedades que se podrían venir con la promesa del CAE. Y ahí reflejó que hay un compromiso de hacer una propuesta en septiembre, que sería cuando se piensa presentar el proyecto de ley. Eso fue suficiente para que el mismo miércoles 15 de mayo el tema explotara y se tomara el debate público. Sin embargo, Marcel no reveló nada nuevo. Contó que tienen el compromiso del presidente y también un marco temporal y que se busca presentar el proyecto antes del próximo ejercicio presupuestario, vale decir, antes de septiembre. Estas son palabras que habría dicho en enero el subsecretario de Educación Víctor Orellana, del Frente Amplio, al diario Concepción. La diputada Daniela Serrano, del Partido Comunista, cuenta que en esa fecha límite, o que esa fecha límite quedó estipulada en un protocolo de acuerdos suscrito en noviembre del año pasado entre los partidos oficialistas y el gobierno al aprobarse la ley de presupuesto 2024. Cuando estuvieron revisando el presupuesto para el Mineduc se encendió una alerta. No podían contar con toda la plata que se iba a ir en garantía de las deudas para pagar el CAE, lo cual sería cerca de 300.000 millones. Palabras de Daniela Serrano. Las palabras de Marcel encendieron un debate que siempre ha sido polémico, ya sea por las divisiones que hay en el interior del oficialismo, por el poco margen político que le queda al Ejecutivo para seguir defendiendo una condonación universal, que no llegará, o porque despierta de inmediato el portonazo de la oposición. La decisión de no hablar de condonación también quedó en evidencia cuando la ministra del Interior, Carolina Toá, del PPD, evitó utilizar dicho concepto y se limitó a hablar de una solución al problema. Además, si en 2023 Boric supeditó el avance en la condonación a la aprobación del pacto fiscal, este miércoles la jefa de gabinete señaló todo lo contrario. Fotografía de Mario Marcel. Por eso fue que esta misma semana La Moneda difundió entre sus ministerios una instrucción directa para intentar controlar el mensaje. Voy a leerlo textual. Importante, con respecto al CAE, tal como lo ha señalado la ministra Vallejo, no hay novedades con lo que como gobierno hemos declarado. Ya en noviembre el ministro Marcel señaló que los detalles serán dados a conocer en septiembre de 2024, cuando se ingrese el proyecto de ley, y que la fórmula estará reestructurada bajo 3 principios: justicia, progresividad y autocontención. La reorganización de la deuda educativa es parte del programa de gobierno por el cual fue elegido el presidente Boric y daremos cumplimiento a este compromiso adquirido con la ciudadanía. Esto es el mensaje que fue difundido a los ministerios. Independiente de los esfuerzos comunicacionales de Palacio, el hecho político de la semana fue que el CAE otra vez complicó al gobierno y lo enfrentó con sus propias divisiones internas. Todo esto en un contexto en que el mandatario intenta profundizar su agenda de seguridad, acordó con el Congreso un fast track para apurar 21 proyectos del Pacto por el Crecimiento Económico y la reforma previsional sigue trabada. Con ese telón de fondo, el CAE se transformó en el invitado de piedra de la próxima cuenta pública presidencial. Fuego amigo, detalla aquí el medio. Uno de los grandes objetivos de Boric durante estos años de mandato ha sido tratar de unir su alianza de gobierno, la cual está integrada por 3 fuerzas: el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático. Pero esos esfuerzos han chocado una y otra vez con diferencias en temas de fondo. La solución al problema del CAE no fue la excepción y la encargada de dejarlo en evidencia fue la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. El domingo pasado en TVN, la timonel socialista criticó duramente las fuerzas oficialistas que siguen pidiendo una condonación del CAE. Dijo que se trata de un ofertón con motivaciones electorales y que populismo es prometer cosas en las que no están los recursos suficientes. La reacción de sus aliados llegó de inmediato. Del PC acusaron un desconocimiento brutal y desde el Frente Amplio recordaron que los compromisos están para cumplirse. Lo cierto es que su respuesta fue algo espontáneo respecto a un tema en el cual está en desacuerdo y algo molesta.
Esto último por la lluvia de declaraciones de parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista que, tras los dichos de Marcel, comenzaron a pedir que se anunciara una condonación total de la deuda en la cuenta pública, creando expectativas a la gente que, según Bodanovich, no se podrán satisfacer. Ahí hay una foto de Paulina Bodanovich. A eso se sumó que algunos dirigentes del socialismo democrático interpretaron la jugada para revivir la condonación del CAE como una estrategia para volver a captar la base de apoyo del presidente Boric, el famoso 30%, que semanas atrás en la encuesta CADEM había bajado los niveles de aprobación luego de que el mandatario renegara del llamado perro matapacos. La senadora Bodanovich quedó levemente sorprendida cuando se enteró de los dichos de Marcel por la radio. Días antes lo había invitado a comer a su casa para hablar, entre otras cosas, del fast track económico. En esa conversación, cuentan quienes supieron del encuentro, no apareció el CAE. Por ello, la forma en la que el Frente Amplio y el Partido Comunista reaccionaron a los dichos del jefe del equipo económico no calzaba con lo conversado. Para asegurarse de que no hubiera una nueva decisión sobre el tema, Bodanovich llamó a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner, quien le aseguró que no había novedades, que Marcel había señalado algo que era público y que las propias autoridades del Mineduc lo habían reiterado con anterioridad, que el gobierno está trabajando en un proyecto de ley para modernizar el sistema de financiamiento de la educación superior, que dicho proyecto no contempla una condonación universal y que no se entregaría el detalle de su contenido el 1 de junio porque aún se está trabajando en él. Lo cierto es que los dichos de Bodanovich volvieron a tensionar al oficialismo y molestaron a varios parlamentarios del Partido Socialista que salieron a rebatirla públicamente. Incluso la senadora recibió críticas por parte de dirigentes oficialistas, como el diputado Diego Ibáñez del Frente Amplio y Diego Vela de la misma asociación. Además, recibió llamados de ministros del comité político, quienes le manifestaron que tuviera calma para esperar el proyecto y que evitara mostrar al PS como un partido contrario al proyecto de reforma al sistema de financiamiento de la educación superior. En medio de estas turbulencias, la timonel socialista citó a su mesa directiva para el miércoles de esta semana. A la cita llegó con información actualizada sobre el estado de la discusión al interior del gobierno, ya que el lunes se reunió con Orellana. En esa reunión, el subsecretario contextualizó a la senadora sobre los objetivos del proyecto de ley, no adelantó detalles de las fórmulas que se están estudiando y le pidió paciencia para esperar la presentación del mensaje ante el Congreso. En la cita con la mesa socialista, Bodanovich expuso sobre el asunto y la directiva respaldó su postura, pese a las duras críticas que recibió por parte de la vicepresidenta Fanny Pollarolo. Una fotografía de Víctor Orellana, de Frente Amplio. Asesores contrarreloj. Los equipos del Mineduc y de Hacienda estaban viendo los detalles del proyecto con la meta puesta en septiembre. Sin embargo, hace algunos días, desde Presidencia llegó un apretón. Los asesores de Palacio transmitieron a ambas carteras que el presidente pedía que aceleraran al máximo el trabajo, para tener la mayor cantidad de detalles posibles para la cuenta pública. Si bien aún no está claro cuál será el anuncio de Boric, por el momento en el gobierno comentan que no debiese haber nuevas sorpresas, que el mandatario renovará la promesa del envío del proyecto antes de septiembre y que se seguirá delimitando el campo de acción dando los principios que guiarán esta nueva política pública. Por parte del Mineduc, los que llevan la delantera en este trabajo son el asesor legislativo del titular de Educación, Leonardo Vilches, junto al jefe de asesores de Orellana, Pablo Sandoval, y su jefa de gabinete, Miski Peralta. Por el segundo piso participa el ingeniero Andrés Couble, del Frente Amplio, quien anteriormente trabajó como analista del Departamento de Estudios de la DIPRES, donde participó de los análisis que hacía la Subsecretaría de Educación Superior para preparar este proyecto de ley. Ahí hay parte de los involucrados. Por parte de Hacienda, las gestiones las lidera la directora de la DIPRES, Javiera Martínez, y todo es súper vigilado por Marcel, quien, según afirman en el gobierno, se ha transformado en el dique de contención de la presión por condonar las deudas educativas.
En La Moneda dicen que todo este trabajo se viene desarrollando bajo sigilo durante estos 2 años. El ex ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, del Frente Amplio, lo confirma y reconoce que la discusión del CAE siempre ha sido compleja, incluso al interior de su propio partido. Recuerda que, como participante del programa de educación del presidente Boric en 2021, el tema produjo, abro comillas, una tensión bien grande. Ávila cuenta que durante su gestión presentaron distintos modelos para terminar con el CAE ante la DIPRES, ante el ministro Marcel, el presidente Boric y el segundo piso. Contrario a lo que había sido la bandera enarbolada durante la campaña, Ávila revela que ninguna de las propuestas que vio mientras fue el titular del Mineduc incluía la condonación universal de la deuda. Ahí indica que nunca estuvo el pago total de la deuda, sino que siempre se asoció a un cambio en el sistema de financiamiento. Y la fotografía también de el ex ministro Marco Antonio Ávila. ¿Qué pasó con la promesa de la condonación? Ávila responde así. Lo que pasa es que al hablar se simplificaba y se hablaba de la condonación. Pero condonación indica borrar la deuda completa y esto no era posible. Ahora viene un dilema. ¿Cuánto condonar? El proyecto está diseñado así, que no haya nada de que comentar. Eso es lo que más se repite en La Moneda cuando se les pregunta a los asesores por dónde iría el proyecto que se presentará en los próximos meses, y por ahora los principios: autocontenido, progresivo y justo. La duda está en la parte de la condonación. Una fórmula sobre la mesa para terminar con el CAE es sacar a los bancos, quien tiene la licitación actual se la adjudicó Banco Estado, y crear una especie de autopréstamo o un impuesto a los egresados. Las tensiones están en la parte de la condonación. Lo que más convence a Marcel es modernizar el sistema de financiamiento a la educación superior. Desde 2006 hasta la fecha se han entregado 1.219.300 CAE. Sin embargo, el mecanismo que se pensó para aumentar el acceso a las universidades e institutos profesionales se transformó en una herramienta poco eficiente y que implica un alto costo o gasto por parte del Estado. Solo en materia de pagos de garantía, lo que cobra el banco cuando los beneficiarios son morosos, el fisco ha desembolsado más de 1.257 millones de dólares. Tomando como referencia el valor del dólar al cierre del 2023, a eso se suma lo que ha pagado el Estado por compra y recarga de créditos. Hay algunos gráficos que revelan que la deuda solo ha crecido. Fuentes conocedoras de este trabajo comentan que los equipos están categorizando con el mayor detalle posible el perfil de los deudores, de manera de tener una tabla específica para cada grupo. Con esto en mano, la pelea estará en el alcance de la condonación, algo que aún no está cerrado. En el Frente Amplio, por mientras, elevan la presión para que el proyecto no deje caer la condonación. Indican que el sistema de educación superior tiene que considerar la condonación, porque al crear un mecanismo distinto que termine con el CAE, se supone que se va a generar una situación de desigualdad. Mientras el proyecto aún no se cierre, en La Moneda piden calma a los partidos. El viernes, en la reunión que tienen semanalmente los partidos oficialistas con el jefe del segundo piso, Miguel Crispi, se transmitió el mismo mensaje. En el encuentro, el exdiputado pidió cautela para evitar mostrar división y no caer en el juego de las dos almas. Junto con eso, Crispi dijo que los detalles se sabrán más adelante, se comprometió a compartir el momento adecuado, insumos con los partidos, y también aseguró que habrá un trabajo prelegislativo. Mientras todos compartían un ceviche, el mandamás del segundo piso calmó las aguas y descartó que vaya a haber sorpresas en el penúltimo discurso presidencial de Boric. Dimes y diretes para un tema no menor. Recordemos que esto es parte de lo que el mismo presidente presentó en su programa. Por ende, la ciudadanía está esperando información sobre esto. Para la gente común, para los que no somos políticos, para los que somos deudores, para los que están en vías de tomar un crédito estudiantil, paciencia, recién en septiembre tendríamos información al respecto. Como siempre, recuerda poner me gusta y compartir este video para que más personas puedan acceder a él. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo.
Síguenos en nuestras redes sociales, @elnortecl en Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias y que tengas un excelente día.